Hay algo que un narcisista jamás podrá tolerar. Y no es lo que crees. No se trata de ignorarlo ni de enfrentarlo con gritos, sino de un movimiento silencioso y calculado que desmorona, poco a poco, a esa fachada de superioridad que ele construiu, para esconder su verdadera fragilidad. Otto Kernberg, uno de los mayores expertos en los trastornos de personalidad, lo dejó claro. El narcisista vive en una jaula dourada, e tudo o que ele mais teme é ser visto como realmente é. Por trás do charme, da segurança exagerada e do olhar frio, existe um desespero desesperado por validação. E quando você quebra esse ciclo, ele começa a se desfazer por dentro. Hoje você vai descobrir o que fazer para provocar esse colapso invisível, não com raiva, mas com estratégia. Porque Kernberg nos ensina que é possível desativar a armadura de um narcisista sem dizer uma palavra. Existe uma forma de tocar exatamente na ferida que ele mais tenta esconder. E o mais irônico, você não precisa levantar a voz nem implorar por respeito. Só precisa agir da maneira certa. E isso muda tudo. Você está prestes a enxergar o jogo por trás do jogo, onde quem manipula também se apavora com quem não se curva. Talvez você tenha passado anos tentando entender por que ele te trata, com frieza, ou porque tudo vira culpa sua. Talvez você já tenha chorado no silêncio da noite se perguntando se o problema é você. Mas hoje, você vai perceber que não está sozinha, e que sim, existe uma saída. O narcisista odeia perder o controle, e é exatamente isso que você vai tirar dele. O domínio emocional. Prepare-se para virar o jogo, com inteligência, com elegância, e com a calma de quem já entendeu que o verdadeiro poder é invisível. Lo que vas a ver en este video no es una venganza. Es conocimiento. Es conciencia emocional. Es el mapa psicológico del narcisista, revelado con base en décadas de estudio de Kernberg. Y una vez que tú entiendas cómo funciona su mente, él dejará de tener poder sobre la tuya. No necesitas cambiar tu esencia, solo necesitas abrir los ojos. Este será el momento en que la verdad va a incomodar, pero va a libertar. Você quédate hasta el final, porque en los próximos minutos te mostraré exactamente lo que debes hacer. El gesto silencioso, la actitud inesperada, la respuesta que lo desarma, para que, por primera vez, él sienta lo que tú sentiste tantas veces. Inseguridad, confusión, y ese miedo profundo de no ser suficiente. El narcisista no está listo para esto, pero tú sí. Un narcisista no enloquece porque lo ignores. Enloquece cuando ya no puede usarte como espejo. Otto Kernberg explicaba que la estructura de personalidad narcisista está sostenida por una constante necesidad de reflejo. Necesita verse en ti como alguien superior, deseado, admirado. Pero el día en que dejas de alimentar esa imagen, algo se rompe dentro de él. Ese silencio tuyo, esa indiferencia estratégica, não é desprezo. É um espelho vazio. E o narcisista não suporta encarar sua própria imagem sem aplausos. Lo más perturbador para un narcisista no es el conflicto, es la falta de reacción. Cuando tú dejas de justificarte, de explicarte, de responder, él se queda sem roteiro. Kernberg decía que o narcisista se sente vivo através do drama, e quando você se recusa a participar desse teatro emocional, ele perde o controle narrativo. Isso não é passividade, é poder psicológico. E essa é sua primeira arma, não reagir como ele espera. Pero, ¿por qué eso lo desequilibra tanto? Porque su autoestima es artificial, inflada, sin raíces sólidas. Basta una grieta, un gesto inesperado, para que todo su castillo de grandiosidad comece a ruir. Otto Kernberg ensinava que por trás da máscara de superioridade existe um núcleo frágil e desorganizado. Quando você nega a ele o reconhecimento, é como negar oxigênio. Ele sufoca na própria insegurança. Tu tranquilidade no é señal de debilidade, é sua maior ameaça. Muitos creem que para enfrentar a um narcisista, há que confrontá-lo com fúria. Error.
La confrontación alimenta su ego, le da escenario, pero cuando tú te conviertes en una presencia imperturbable, el caos se instala dentro de él, porque ya no tiene cómo manipular tus emociones. Y sin eso, pierde o territorio emocional que siempre fue dele. Así que el primer paso es entender. No tienes que gritar, llorar o vengarte. Solo tienes que hacer lo contrario a lo que él espera. Cuando tú tomas decisiones firmes sin explicaciones, cuando sonríes sin pedir permiso, cuando vives sin buscar su aprobación, él enloquece. Porque, por primera vez, el guión ya no es suyo. Y eso lo desestabiliza como nunca antes. Para Otto Kernberg, el narcisista no ama, posee. Te observa como un objeto que refleja lo que él quiere creer sobre sí mismo. Mientras tú te mantengas dentro de ese rol, la pareja que admira, el hijo que obedece, la amiga que aplaude, él se siente seguro. Pero el día que tú rompes con ese guión, él se siente traicionado. No porque lo hayas herido, sino porque ya no te puede usar. Es por eso que, cuando dejas de ser predecible, él comienza a mostrar su verdadero rostro. Se vuelve cruel, sarcástico, frío. No por maldad pura, sino por desesperación. El narcisista, según Kernberg, entra en colapso cuando perde a fonte de validação. Ele não entende limites como algo saudável. Ele vê como uma ameaça ao seu domínio. E aí começa o contra-ataque emocional. Chantagem, silêncio punitivo, desvalorização. Pero aqui está tu poder oculto, el autocuidado firme. Quando tú colocas límites sin culpa, cuando tú dices no sin remordimiento, y cuando tú te vas sin olhar para atrás, él entra en pánico. Otto Kernberg dizia que o narcisista vive do controle, e perder o controle sobre você é como perder parte da própria identidade. Ele precisa que você volte, precisa que você reaja. Não faça isso. Seja silêncio pontuais, não se trata de castigá-lo. Se trata de proteger-te, porque cada vez que tú caes en su juego de manipulación, te alejas de ti misma. Cada vez que tú justificas su crueldad, tú pierdes un pedazo de tu dignidad. Y eso es lo que termina matando la autoestima. No lo que él hace, sino lo que tú permites creyendo que es amor. Pero ya no. Hoy tú eliges cerrar ese ciclo. Recuerda esto. El narcisista no puede controlar a alguien que se conoce a sí mismo. Y ese es tu objetivo ahora. No convencerlo de cambiar, sino convertirte en alguien que ya no se deja moldear por él. Porque cuando tú cambias tu rol en su juego, destruyes el juego completo. Y entonces, él enloquece. Otto Kernberg identificó que los narcisistas tienen una herida oculta, casi invisible. El miedo a no valer nada sin la validación externa. Por eso necesitan ser admirados, deseados, elogiados. No lo hacen por egoísmo solamente, lo hacen por terror, porque en lo profundo de su ser, creen que no son suficientes. Y cuando tú descubres eso, todo cambia. Imagina que alguien te ha gritado toda la vida que es mejor que tú, más inteligente, más atractivo, más todo. Pero en el fondo, esa misma persona tiembla de miedo cada vez que tú brillas sin su permiso. Eso es lo que Kernberg llamó el vacío narcisista, un hueco emocional que nunca se llena. Y tú no estás aquí para llenar huecos. Estás aquí para ser tú. Cuando tú comienzas a celebrar tus logros sin buscar su aprobación, cuando tú te vistes para ti, cuando tú sonríes porque sí, él se siente reemplazado, porque ya no es el centro de tu universo. Y eso lo enloquece. No porque te ame, sino porque te pierde como fuente de identidad. Tú dejó de ser reflexo para ser luz propia. Y es en ese momento donde más cuidado debes tener, porque él intentará recuperarte, usará encanto, promesas, culpa. Te dirá que ha cambiado, que te necesita, que eres su todo. No le creas. Según Kernberg, o narcisista não muda porque você sofreu. Ele muda de tática quando percebe que vai te perder. E isso não é amor. É sobrevivência emocional. Assim que protege-te.
Tú no estás aquí para sanar a un narcisista. Estás aquí para rescatarte a ti misma. Y cuando lo haces, cuando te eliges cada día, cuando te miras con ternura, cuando te cuidas como él jamás lo hizo, él enloquece. Porque já não pode mais acessar o lugar onde antes ele reinava, seu coração. Cuando tú dejas de ser su presa emocional, algo fascinante ocurre. El narcisista comienza a imitar tus emociones. No porque las sienta, sino porque quiere recuperarte. De repente él se vuelve atento, cariñoso, vulnerable. Pero no te confundas. Kernberg advertia que essa súbita ternura muitas vezes é uma simulação, não transformação. É a máscara da empatia para reconquistar o que ele considera seu. É aqui onde tu necessitas mais claridade que nunca. Porque él julgará con tus recuerdos, con tus carencias, con tus fantasías. Te dirá exactamente lo que necesitas oír. Prometerá lo que nunca cumplió. Llorará. Se arrodillará. Pero detrás de cada gesto existe un propósito oculto. Recuperar el control. Y tú no estás aquí para ser marioneta de emociones decoradas. Tú estás aquí para recuperar tu centro. El verdadero poder se manifiesta cuando tú no cedes ante el disfraz, cuando tú observas, sin reaccionar, cuando tú sientes compasión, pero no confusión. Y eso, según Kernberg, é um sinal claro de que você está se desvencilhando da armadilha da idealização. Porque antes, você achava que ele era único, especial, um amor raro. Agora, você entende que era só um ciclo, repetitivo, tóxico, calculado. E quanto mais tu cresces emocionalmente, mais ele entra em crises. Porque já não funciona mais o charme, a manipulação, o vitimismo. Tu mudou a frequência. E ele não sabe mais se comunicar sem drama, sem poder, sem máscara. Por isso, ele enlouquece. Porque agora quem tem o controle é você. E isso o faz se sentir pequeno, invisível, descartável. Recuerda. O narcisista não pode suportar a indiferença consciente, porque é um espelho quebrado. E quando você não se olha mais nele, ele não sabe mais quem é. Então seja firme. Gentil, mas firme. Porque o amor próprio que você reconstruiu é a parede invisível que ele jamais conseguirá atravessar novamente. A lección mais poderosa que Otto Kernberg nos deja é esta. Não se trata de vengar-te del narcisista. Se trata de libertar-te de él. Porque nada lo afecta más que ver que tú seguiste adelante, con dignidad, con autoestima, con alegria real. Esse é o final que ele jamais previu. Porque no roteiro dele você sempre voltaria. Mas agora, o palco está vazio e você está do outro lado da vida. Quando tu decides viver sem medo, sem justificativas, sem dependências, tu te tornas impenetrável. Já não reaccionas, já não cais, já não te doblas. E isso é o que o enlouquece, porque você destruiu o ciclo, você não bateu a porta, você saiu em silêncio, e esse silêncio grita na mente dele todos os dias, porque você era o controle disfarçado de afeto e ele perdeu os dois. Não se trata de odiá-lo, se trata de entenderlo, de reconocer que tú vales más que el dolor que te hizo sentir, que tú no eres el reflejo de sus palabras crueles, sino el eco de tu propia sanación. Porque toda vez que você se escolhe, você envia uma mensagem ao universo. Eu sou suficiente. E é isso que o narcisista jamais quer que você acredite. Porque uma vez que você acredita, ele desaparece. Haz uma promessa agora. Não volverás a sacrificar tu paz para manter a alguém emocionalmente inestável. Tu não eres um laboratório para traumas não resueltos. Tu eres un templo, un alma completa, una mujer o un hombre que ya no necesita que el dolor le enseñe más nada, porque você aprendeu, você entendeu, você saiu. Y si este video te ha tocado, si te ha hecho sentir vista, escuchada, comprendida, suscríbete al canal, deja tu comentario, comparte tu historia, porque lo que viviste no fue una casualidad, fue una lección. Y hoy, tú estás lista para enseñar a otros cómo se sobrevive y cómo se renace
Todo lo que has escuchado hasta ahora no es solo una estrategia para enfrentar a un narcisista. Es un mapa de liberación emocional. Es la prueba de que no necesitas luchar con violencia para ganar esta batalla, porque la victoria más profunda no está en verlo destruido, sino en verte reconstruida. Y ese momento llegó, el momento en el que tú dejas de mendigar amor y comienzas a exigir respeto, el momento en el que tu silencio pesa más que 1000 discusiones. Tal vez hayas perdido años intentando cambiar a alguien que solo se alimentaba de tus heridas, pero no fue en vano, porque hoy, esas heridas se transformaron en sabiduría, y tú, que un día te sentiste pequeña frente a su frialdad, hoy reconoces tu valor con claridad. Eso es lo que él nunca pudo prever, que tú despertarías, que tú verías el juego, y que tú te saldrías de él, sin hacer ruido, pero con toda la fuerza de quien volvió a sí mismo. Otto Kernberg nos enseñó que el narcisista no se cura con amor, se confronta con límites, y tú acabas de construir los tuyos: firmeza, conciencia, dignidad. Esas son tus nuevas armas. Y el eco de esa transformación seguirá resonando mucho después de que este video termine, porque la verdadera revolución es interna, y comienza cuando tú decides que nunca más volverás a reducirte para caber en una historia mal escrita. Ahora mira dentro de ti. No hay odio, solo claridad. No hay culpa, solo elección. Y en esa elección nace tu libertad, porque el narcisista no está preparado para perder a alguien que finalmente se encontró a sí mismo. Pero tú sí estás lista. Lista para vivir, desde otro lugar. Desde el amor propio que ya no negocia. Desde la paz que ya no se arrastra. Desde la conciencia que jamás volverá a ser manipulada. Si este mensaje te llegó al alma, suscríbete al canal. No por nosotros, sino por ti. Porque cada nuevo video puede ser una semilla más en tu proceso de sanación. Déjanos un comentario. Tu historia puede inspirar a alguien más. Y si sentiste que este contenido te abrió los ojos, compártelo. Porque hay muchas personas allá afuera que aún no saben que pueden volver a respirar sin miedo.